Mucho se habla sobre la conexión que existe entre hermanos gemelos, los que son idénticos y monocigóticos. Algunos de los hermanos que han compartido placenta afirman saber lo que el otro está pensando o sintiendo, y el caso de Jennifer y June Gibbons, más que fascinante, es aterrador. Su aislamiento fue tan grande que ambas gemelas inventaron su propio lenguaje. ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con el caso extraño de las gemelas Gibbons. La familia Gibbons emigró de Barbados a Inglaterra a principios de los 60s en busca de una buena vida para ellos y para sus hijos pequeños. Gloria era ama de casa y Aubrey trabajaba como técnico en la Real Fuerza Aérea, pero constantemente era reubicado en diferentes ciudades. En el mismo año fue enviado a Aden, Yemen, y 3 años después, el 11 de abril de 1963, nacerían las gemelas June y Jennifer con 10 minutos de diferencia. We were very happy then. Very happy. We knew we were twins at that age. We had each other. We didn't need anybody else, really. We had each other. El gran parecido entre ellas era impresionante, y desde muy pequeñas mostraron siempre ser unidas. Los Gibbons se mudaban frecuentemente por el trabajo de Aubrey, lo que no ayudó mucho a que ellas se adaptaran y comenzaron a desarrollar problemas para hablar y expresarse. Constantemente tenían que repetir las palabras para que los demás entendieran, así que finalmente decidieron dejar de hablar con los demás, por lo que terminaron creando su propio lenguaje. Se hablaban entre sí en su idioma, pero nadie más podía entenderlo. Aquí se les conoció como las gemelas silenciosas. Obviamente, por su condición asocial, en la escuela fueron víctimas de bullying, reforzando su deseo de no querer comunicarse con nadie más que entre ellas mismas. La experiencia resultó tan traumática para las gemelas que los profesores empezaron a dejarlas salir más temprano de la escuela para evitar el acoso. We felt we were different. We were twins and we were different colour. So they picked on us. They got like extra strange. We didn't speak to anybody, and they kept saying, "Why won't they speak? Can they speak English? Why can't they talk?" And the more they said that, the more we shut up. Se les hicieron varios exámenes psicológicos, se le diagnosticó mutismo electivo. Describieron que literalmente si una se aventaba de un puente, la otra lo hacía enseguida. A los 14 años fueron enviadas al Centro de Educación Especial Eastgate. El ejemplo más sorprendente del extraño comportamiento de June y Jennifer fue proporcionado por una cinta de video de las dos, tomada con una cámara oculta. Pensando que nadie las estaba observando, las niñas retozaban, reían y hablaban alegremente entre ellas. Pero sus sesiones semanales de terapia fueron un fracaso, porque simplemente se negaron a hablar. June y Jennifer se seguían comunicando solo entre ellas, y la solución fue mandarlas a escuelas diferentes, con la intención de que se integraran y pudieran comunicarse con los demás. Pero sería el peor error. Las niñas comenzaron a sufrir constantes ataques de ansiedad, desmayos, se hacían daño a sí mismas, dejaban de comer e intentaron atentar contra sus vidas. Por lo mismo decidieron volverlas a juntar, así que se mudaron de nuevo con sus padres e inmediatamente se encerraron en su habitación. Su madre les dejaba una bandeja de comida afuera. Solo las oían hablar, reír o pelearse detrás de la puerta cerrada. Nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo entre ellas. Por otro lado, las hermanas, estando en su propio mundo, creaban novelas en sus cabezas, hacían actos teatrales, ya que llegaron a grabarlos en videos y cintas de audio. En la Navidad de 1979, sus padres les regalaron unos diarios donde las gemelas comenzaron a comunicarse a través de estos y escribir historias turbias. June escribió una novela llamada Pepsi-Cola Addict. Trataba sobre un joven que había sido llevado a un reformatorio y en ese lugar era acosado sexualmente por el guardia. Jennifer escribió un libro titulado The Pugilist, en el que un médico le saca el corazón a un perro para ponérselo a su hijo que estaba agonizando, y el espíritu del perro
algo poseía a este hombre tratando de cobrar venganza. En sus diarios también expresaban sobre la relación que estaban teniendo entre las dos. Nos hemos convertido en enemigos fatales. Me pregunto, ¿puedo deshacerme de mi propia sombra? ¿Es posible o imposible? Sin mi sombra, ¿moriría? Sin mi sombra, ¿ganaría la vida? ¿Sería libre o me dejarían morir? Sin mi sombra, que identifico con un rostro de miseria, de engaño y asesinato. A los 18 años, las gemelas comenzaron a cometer actos de vandalismo, robaban, consumían sustancias, provocaban incendios y se asfixiaban entre ellas, así que fueron capturadas y en el juicio se les ordenó ser llevadas por 14 años a Broadmoor, un centro de rehabilitación de máxima seguridad para criminales en Gran Bretaña. There, they lived a life of misery. Trapped in a world of madness with no hope of escape. Ya en prisión se les diagnosticó que estaban profundamente perturbadas, además de que eran peligrosas. Las dos comían por turnos, una se daba un gusto un día mientras la otra se moría de hambre, y aunque las separaron y las alojaron en celdas en extremos opuestos, las enfermeras a menudo las encontraban congeladas en las mismas poses. A medida que pasaba el tiempo, la oscuridad crecía entre ellas. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Dios mío, le tengo miedo. No es normal. Alguien la está volviendo loca y soy yo. Después de esto, se les hizo un examen a las dos y se les diagnosticó con esquizofrenia. Para controlarlo tenían que tomar grandes cantidades de medicina y analgésicos. Esto continuó durante 11 años. Mientras estaban ahí, una periodista de The Sunday Times, llamada Marjorie Wallace, se enteró de su historia y se reunía con las gemelas semanalmente. Estaba escribiendo un libro sobre ellas llamado The Silent Twins, o las gemelas silenciosas. Las hermanas estaban felices por ello. Le entregaban sus diarios y poemas. Marjorie consiguió lo que muchos especialistas no pudieron: su confianza. Solo a ella le confesaron el más grande secreto de por qué no hablaban con nadie. John y Jennifer habían hecho un pacto en el cual una de ellas debía fallecer para liberar a la otra, teniendo así una vida normal y pudiendo hablar con los demás. And then suddenly, in the middle of the conversation, Jennifer said, Marjorie, I'm going to have to die. And I sort of laughed. I sort of said, well, don't be silly, you're 31 years old, you know, you're just about to be freed from Broadmoor, why are you going to have to die? You're not ill. And she said, because we've decided. Con esto muchos encontraron sentido, el por qué las dos constantemente trataban de acabar con la vida de una a la otra, hasta que finalmente Jennifer aceptó sacrificarse y hacer realidad el pacto. En marzo de 1993, los médicos aceptaron llevarlas a la clínica de Caswell, una instalación de menor seguridad en Gales. El día de su traslado, Jennifer comenzó a sentirse mal y apoyó su cabeza en el hombro de June y le dijo, por fin hemos salido. Cuando llegaron no despertó. Los médicos la declararon muerta 2 horas después. La causa, miocarditis aguda, una inflamación repentina y letal del corazón. Al día de hoy nadie sabe por qué murió. Solo tenía 29 años de edad. En su día, el director de Broadmoor, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna enferma, no se habría transferido. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento. Wallace visitó a June días después del fallecimiento de su hermana y para sorpresa la encontró de buen humor, dispuesta a sentarse a hablar, teniendo una vida normal. Ella dijo, soy libre al fin. Finalmente Jennifer ha dado su vida por mí. Solo un año después, la condición de June había mejorado lo suficiente como para que la pusieran en libertad condicional. Desde el 2008 dejó de recibir atención psiquiátrica. En la actualidad lleva una vida relativamente normal, habla con la gente y se relaciona con su comunidad como si nada hubiera ocurrido. Y hasta la fecha sigue teniendo una buena amistad con Marjorie. Si el pacto que ella y Jennifer hicieron es cierto, June al menos está cumpliendo con su parte del trato: vivir una vida plena en nombre de las dos. El caso de las hermanas Gibbons ha inspirado libros, documentales y una película. Por otro lado, al final del día, la mayor parte de la historia de June y Jennifer se puede explicar por el simple hecho de que las chicas fueron incomprendidas y maltratadas durante casi toda su vida, y la hiperdependencia mutua que surgió de ese aislamiento social fue simplemente una fuerza tan fuerte en sus vidas que lamentablemente solo la muerte pudo cortarla.